Pues mis hermanos, entremos ahora a nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a estar tocando el tema del nuevo nacimiento, que Juan nos menciona prácticamente en el blog de los versículos 1 al 21 del capítulo 3, donde a través de estos versículos daremos respuesta a las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿qué es nacer de nuevo? Número dos, ¿cuándo se nace de nuevo? Y número tres, ¿qué evidencia hay del nuevo nacimiento? Así que bajo estas tres preguntas vamos a analizar los versículos 1 al 21 del capítulo 3. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar solamente los primeros 12 versículos para dar respuesta a la primera pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Así que les invito a ver su Biblia para que demos lectura al texto base en Juan capítulo 3, versículos 1 al 12. Juan capítulo 3, versículos 1 al 12. Nos dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, o respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El título que le hemos dado a esta enseñanza es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver la primera parte. Es necesario nacer de nuevo. Oremos. Oh Padre Celestial, venimos nuevamente ante tu presencia. Háblanos, Señor, en relación a este tema, para que podamos ser edificados y podamos comprender lo que es nacer de nuevo. Que tu palabra nos hable, para que el día que alguien nos pregunta o nos haga esta pregunta, la podamos contestar de una forma clara y en base a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Así que, mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando una persona o un grupo de personas utiliza la palabra sabemos, por lo regular es en relación a cierta información o conocimiento que se tiene de algo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que el Señor le dio una instrucción muy específica a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén, como lo menciona o como lo enseña Génesis capítulo 2 en los versículos 16 y 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Ahora, posteriormente, en Génesis capítulo 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en el capítulo 2 de Génesis encontramos la instrucción que Dios le da a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el capítulo 3 encontramos la desobediencia a esta instrucción. Ahora, cuando nosotros leemos la primera parte de Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, nosotros sabemos que la muerte llegó a la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva en Edén, porque fue ahí donde entró el pecado y la muerte a la humanidad. Mis hermanos, es el saber que viene de una información o del conocimiento que tenemos de algo. En este caso es de un evento bíblico. Sin embargo, el saber también puede venir de una experiencia, sea de algo que vemos o de algo que aprendemos. Por ejemplo, en el caso de algo que vemos, es como cuando tenemos la experiencia de ver cuando dos carros se impactan. Nosotros sabemos que al momento que dos vehículos se impactan, hay grandes daños en el vehículo, sobre todo ahora que los hacen forrados de plástico. Un golpecito y se les cae la defensa, o vuela un capacete, cualquier cosa, ¿no? Porque los carros están forrados de plástico. Entonces, cuando hay un choque, sabemos que el carro se va a despedazar. Ahora, también sabemos que dependiendo de la velocidad a la que vienen los vehículos, cuando se impactan, también va a ser el daño de las personas que vienen dentro, porque hay casos registrados donde también hay muertes cuando vienen a altas velocidades, ¿verdad? De hecho, en la mañana miraba una foto allí en Facebook que decía, bienvenidos a Mexicali, y acá un montón de carros chocados y uno así como que queriendo pasar por arriba. Y la realidad es que vivimos ya en un tiempo donde hay mucho tráfico y también hay muchos choques, día a día, choques y choques y choques. Entonces eso, al mirarlo, sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de saber por la experiencia, sobre todo de lo aprendido, es como cuando llevamos el carro al mecánico, el cual en cuanto mira al mecánico y observa el motor, te dice, trae esto. Y esto es por la experiencia que ya tiene en las fallas de los vehículos. De hecho, recuerdo que en una ocasión mi carro empezó así el motor como a tambalear mucho y empezaba como que no quería agarrar bien fuerza y todo. Lo llevé con un mecánico, lo miró y me dijo, ¿sabes qué? Traes un problema en una bujía. Empezó, checó, mira, es esta bujía, la cambió y adiós, falla. Y esto es saber por la experiencia que se tiene de algo que ha sido aprendido. Sin embargo, no podemos dejar por fuera un saber que hay en el ser humano, pero es de algo que realmente no sabe. Les pongo un ejemplo. Muchas personas en su saber de Dios dicen que le conocen, pero en la práctica viven como si no le conocieran. Y esto es porque el conocimiento que tienen de Dios muchas veces está basado en sus experiencias, en su sentir o en su religión, cuando lo que realmente debe guiar nuestro saber de Dios es su palabra, porque en su palabra encontramos quién es realmente Dios, su persona y sus atributos. Por ejemplo, su justicia, porque la escritura nos dice que Dios no dejará por inocente al culpable. Su amor, porque Dios nos ama, Juan 3:16. Su omnisciencia, porque Dios todo lo conoce. Su omnipresencia, porque Dios está en todo lugar. Y también su omnipotencia, porque Dios es poderoso.
Por eso la palabra de Dios es la que debe guiar nuestro saber de Dios y nunca basarlo solamente en nuestras experiencias o emociones. De hecho, por eso David en el Salmo 25, en los versículos 4 y 5, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Ahora cuando David dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, la palabra caminos tiene el sentido bíblico de un curso de conducta o de un estilo de vida. Y hablando del estilo de vida, les pregunto, ¿cuál es el camino o el estilo de vida que nosotros en Cristo debemos seguir? Este es, mis hermanos, el que nos enseña la palabra de Dios, porque ahí están sus caminos y los caminos que Dios quiere en el que nosotros andemos. Por eso David también dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque en la palabra de Dios encontramos la verdad y la enseñanza de nuestro Dios. Entonces, para saber quién es realmente Dios, necesitamos primeramente conocerle por medio de su palabra, porque su palabra es la que nos habla de él, de sus caminos y sus caminos a seguir. Ahora, por otro lado, si nuestro conocimiento acerca de Dios está fundado en una religión y no en una relación con Dios conforme a su palabra, corremos el riesgo de estar como Nicodemo, el cual creía que conocía a Jesús, pero veremos que no era así. Miren cómo inicia el capítulo 3 de nuestro texto base en los primeros dos versículos. Dice aquí la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que el apóstol Juan nos dice aquí de Nicodemo es que era un hombre de los fariseos. Ahora, la palabra fariseos viene del griego prisha y significa separado. Eso es lo que significa fariseos, alguien separado. Sin embargo, Juan también dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Y aquí es importante tener presente un contexto cultural, porque entre los judíos había tres partidos o grupos que dirigían al pueblo. Estaban por un lado los fariseos, como Nicodemo, estaban por otro lado los saduceos y también los esenios. Sin embargo, entre estos tres grupos, los que eran más rigurosos sobre Dios eran los fariseos, como lo era el apóstol Pablo, y de hecho lo menciona en Hechos capítulo 26, en los versículos 4 y 5, donde dice, mi vida pues, está hablando Pablo, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo aquí testifica que era de la secta de los fariseos, la cual dice que era la más rigurosa. Sin embargo, esta secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos y surgió en contra de las costumbres griegas, como era el caso del helenismo. Y los fariseos, dentro de las doctrinas que ellos abrazaban y enseñaban, estaba la predestinación, la inmortalidad del alma, la resurrección corporal del cuerpo, la existencia de espíritus y ángeles, el castigo de los malvados en el mundo de ultratumba, es decir, debajo de la tierra, pero también creían que los justos
revivirían en cuerpos nuevos. Esto era lo que creían y enseñaban los fariseos. Pero el problema de ellos, como lo menciona el Diccionario Bíblico Ilustrado, es que no tenían contentamiento con solamente interpretar la ley de una forma más sutil que las otras sectas. Y esto lo llevó a imponer sobre el pueblo una masa de preceptos recogidos de la tradición, los cuales no se encontraban en la palabra de Dios. De hecho, por ese motivo, Jesús les dijo a los fariseos que quebrantaban el mandamiento de Dios por su tradición, como lo menciona el Evangelio de Mateo en Mateo 15:3. Lo cual también nos enseña que cuando un fariseo se presentaba delante de Jesús, él le conocía perfectamente porque sabía que su tradición ellos la ponían por encima de la palabra de Dios. Ahora, cuando este fariseo llamado Nicodemo se presenta delante de Jesús, Jesús conocía perfectamente cuál era su forma de operar. Y bajo este contexto, el apóstol Juan nos dice que cuando Nicodemo llegó ante Jesús, lo primero que le dice es rabí, palabra que se refiere a un maestro o un jefe espiritual en Israel, pero también era un título que se le daba a los maestros de la ley. Por eso Nicodemo también le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, parafraseándolo, es como si Nicodemo le estuviera diciendo a Jesús, Dios te envió a enseñarnos. Sin embargo, el verdadero motivo por el cual los fariseos reconocieron a Jesús como maestro era por las señales que él hacía. Ahora, vamos a observar que en el Evangelio de Juan, él nunca habla de milagros, siempre va a mencionar señales, pero es para referirse a los milagros de Jesús. Por eso es que aquí Nicodemo le dice a Jesús en la segunda parte del versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces es claro que Nicodemo está empleando aquí el sabemos en el contexto de las señales que hacía porque ellos lo estaban mirando. Y por lo tanto, este saber era por la experiencia de lo que ellos miraban en Jesús, pero no nomás él, sino todos los fariseos. Por eso el apóstol Juan menciona el sabemos en plural, porque aquí involucra a todo el grupo de los fariseos, los cuales comprendían que las señales o milagros que Jesús hacía solo podían venir si Dios estaba con una persona. Ahora, lo interesante de este saber es que el saber que tenían los fariseos realmente no procedía de una obra de Dios en su corazón para que pudieran conocer realmente a Jesús. Por eso después ellos mismos cuestionaron las señales que Jesús hacía, como lo menciona el apóstol Juan en Juan capítulo 9, en el versículo 16, cuando Jesús le da vista a un ciego en un día de reposo. Dice Juan en Juan 9:16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, es decir, había división entre ellos, lo cual nos enseña que cuando una persona no conoce realmente a Jesús, va a poner por encima de él su religión, su doctrina o sus tradiciones, como fue el caso de estos fariseos que empezaron a cuestionar los milagros de Jesús en un día de reposo. Y esto es, mis hermanos, porque para los judíos el día de reposo era un día sagrado donde no se debería hacer nada y mucho menos hacer un milagro porque era considerado como una violación a la ley. Y por lo tanto, cuando Jesús
hace este milagro en el día de reposo, para algunos fariseos, él ya no venía de parte de Dios porque no estaba guardando el día de reposo. Lo cual nos enseña que el saber que tenían los fariseos acerca de Jesús no era correcto, ya que no le conocían como el Mesías prometido o como Dios encarnado. Por ese motivo, Dios primeramente tiene que hacer una obra en el corazón de una persona para que pueda conocer a Jesús aún sobre su tradición o sobre su religión. Por eso Jesús le contesta a Nicodemo en el versículo 3. De cierto te digo, le hace una afirmación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra naciere significa dar a luz, engendrar o ser nacido. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra se refiere a ser concebido desde lo alto o ser regenerado, lo cual indica que es una obra espiritual de Dios en el corazón del hombre, porque el hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. Por ese motivo, el apóstol Pablo también le dice a los efesios, en Efesios capítulo 2, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es claro que el nuevo nacimiento no es una obra del hombre, sino de Dios de pura gracia. De hecho, por ese motivo el apóstol Juan también dice en Juan 1, en los versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es claro que el que nos engendra desde lo alto para que tengamos vida espiritual es Dios y nunca es por voluntad del hombre. De hecho, mis hermanos, si nosotros le decimos a una persona que acepte a Jesús como su Señor y Salvador después de haberle presentado el Evangelio, si Dios no hace la obra en su corazón, seguirá viviendo en sus delitos y pecados, incluso aunque diga que acepte a Jesús como su Señor y Salvador y se bautice. Testimonios de estos hay muchos en las iglesias, de gente que dice que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, pero viven como el mundo porque Dios no hizo la obra en su corazón para que anden en nueva vida. Sin embargo, nuestra responsabilidad como iglesia es y siempre será compartir el Evangelio y esperar a que Dios haga la obra en el corazón de las personas para que su conversión sea genuina y también anden en vida nueva. Ahora, como Nicodemo no comprendió lo que Jesús estaba diciendo, pensó que se refería a un nacimiento físico cuando es espiritual. Por eso Nicodemo le dice a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús le contesta con otra afirmación en el versículo 5 y le dice, de cierto te digo, otra vez, afirmación, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, lo que Jesús está haciendo aquí, mis hermanos, es dándole a Nicodemo herramientas de la misma palabra de Dios para que entienda por qué es que el nuevo nacimiento es de agua y de espíritu. Y esto es, mis hermanos, porque Dios ya lo había establecido por sus profetas. Una de las escrituras que nos habla de esto es Isaías 44. Véanlo en sus Biblias. Isaías 44 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Isaías 44, versículos 1 al 5.
Dice aquí la palabra de Dios, Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré, ¿qué dice? Aguas sobre el sequedal, es decir, sobre lo seco, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán en tierra como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Si observan, Dios en esta escritura les dice dos cosas a los israelitas. Una es que les va a dar agua y la otra es que va a derramar el Espíritu sobre ellos. Pero para que nos quede más claro el punto, vayamos ahora a Ezequiel en el capítulo 36 y leamos los versículos 22 al 28. Ezequiel 36, versículos 22 al 28. Dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde había llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia y seréis, ¿qué dice? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré, ¿qué dice? Un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El Señor aquí le está diciendo al pueblo de Israel lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y esto es que el Señor los iba a lavar o limpiar de sus inmundicias y de sus ídolos, pero también dice que les pondrá el Espíritu dentro de ellos para que anden en sus estatutos y preceptos y también los pongan por obra, es decir, los obedezcan. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús quería que Nicodemo entendiera que el nuevo nacimiento no era algo nuevo ni físico, porque es espiritual, ya que Dios se lo había prometido a su pueblo para limpiarlo de todas las inmundicias y sus ídolos. Y también iba a poner su espíritu dentro de ellos para que obedecieran sus mandamientos. Porque los judíos, mis hermanos, eran desobedientes a los mandamientos de Dios, como sigue pasando hoy en día con aquellos que no son nacidos de nuevo, porque no tienen el Espíritu Santo para que los limpie y los convierta o convierta su corazón de piedra en un corazón de carne y de esa forma sean obedientes a la palabra de Dios. La realidad es que muchos el día de hoy también están como Nicodemo, viviendo bajo una religión llena de mandamientos de hombres, los cuales, en lugar de acercarlos a Dios, los alejan más.
Un ejemplo de esto son los testigos de Jehová, los cuales, haga frío o haga calor, siempre salen a la calle enseñando su religión o su secta. Y en este sentido, reconozco que nos ponen el ejemplo, porque salen a la calle con una convicción de que están haciendo lo correcto, pero no es así, porque ellos están bajo una falsa doctrina que enseña que Jesús no es Dios, sino creación de Dios, como también pasaba desde el primer siglo con los ebonitas, quienes negaban la preexistencia de Jesús, o los gnósticos, quienes miraban a Jesús como un ser espiritual distinto al Dios supremo. De hecho, en el siglo segundo apareció Arrio, quien también afirmaba y enseñaba que Jesús era creación de Dios y no Dios, como también lo enseñan el día de hoy los testigos de Jehová. Y lamentablemente muchos, pero muchos siguen estas enseñanzas, las cuales van totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan, desde que inicia su evangelio, presenta a Jesús como Dios y como creador de todo para derribar estas falsas enseñanzas. Sin embargo, si Dios no hace la obra en nuestro ser interior a través del nuevo nacimiento, seguiremos como Nicodemo bajo una religión y sin la dirección del Espíritu Santo para conocer verdaderamente a Jesús. Por eso Jesús, en relación al Espíritu Santo, dice en Juan 16, en los versículos 7 en adelante, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más, no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un poco más adelante continúa diciendo en Juan 16, 13 y el versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es claro que si el Espíritu Santo no mora en una persona, no tendrá la ayuda del Espíritu Santo para que lo guíe en la verdad, como es el caso de los testigos de Jehová y muchos otros. No está el Espíritu Santo dándoles dirección a través de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, os conviene que me vaya para que envíe al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, y los guíe a toda verdad. Ahora, como el nuevo nacimiento no es algo carnal, sino espiritual, Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 6, regresemos ahí, Juan 3, 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, cuando Jesús dice lo que es nacido de la carne, carne es una referencia a la naturaleza pecaminosa del ser humano, la cual está bajo juicio de muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahora, un poco más adelante, hablando de la lucha con la carne, dice Pablo en Romanos 7, en los versículos 15 al 17, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es claro, mis hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre que operaba bajo el poder y dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, aún así, su carne seguía activa y por lo tanto
tenía una lucha diaria entre su ser espiritual y su carne. Y de la misma forma sigue pasando con todos los que hemos nacido de nuevo, porque nuestra carne sigue activa y mientras estemos en este cuerpo, tendremos una lucha diaria entre nuestro espíritu y nuestra carne. Esta es, mis hermanos, la verdadera lucha espiritual que tenemos todos los días los que somos nacidos de nuevo. En este sentido, la semana pasada me comentaba un joven que él no iba a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Me dice, yo no voy allí porque hay muchos hipócritas. Pero le hice entender que los que venimos a la iglesia no es porque seamos 100% santos o gente perfecta, sino más bien porque somos seres imperfectos que día a día luchamos con nuestra propia carne. Pero también le aclaré que ciertamente hay gente que viene a la iglesia y no es nacido de nuevo y por lo tanto sigue viviendo en sus delitos y pecados. Pero lo importante de esto es que mientras que sean expuestos a la palabra, Dios puede hacer la obra en su corazón para nacer de nuevo y empezar en el camino de la santificación. Y gracias a Dios, este joven lo entendió y espero que empiece a ir a una iglesia porque él es de Tijuana. Sin embargo, mis hermanos, esto también me enseña que tenemos un gran desafío con los perdidos, porque ellos siempre nos están mirando para bien o para mal. Así que busquemos siempre, mis hermanos, dar buen testimonio, porque esa es la puerta que van a tener para conocer de Jesucristo nuestro testimonio. Porque si vamos a decir, Jesús es esto, Jesús te ama, Jesús te vino a este mundo a morir por ti, y le apuntamos o le presentamos de una manera muy perfecta el Evangelio, pero nos miran haciendo tranzas o haciendo cosas, ¿qué van a decir? Este es un hipócrita, mejor me quedo así. Por eso lo importante es dar buen testimonio conforme a lo que nos enseña la Escritura. Pero es claro, mis hermanos, que si somos nacidos de nuevo, incluso en nuestras luchas diarias, podemos decir como Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo cual nos enseña que en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Sin embargo, el texto también nos desafía cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo cual quiere decir que el que debe gobernar nuestro ser o nuestra alma debe ser el Espíritu Santo y nunca nuestra carne. Porque la carne opera contra el Espíritu, como también lo enseña la palabra de Dios en Gálatas 5, versos 16 y 17, donde nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por lo tanto, una de las evidencias de un nacido de nuevo es que siempre va a estar luchando contra su propia carne pero guiado por el Espíritu Santo para que salgamos victoriosos en esa lucha que tenemos todos los días. Porque no hay día que diga, ay, hoy yo estoy tranquilo, ahí está la carnita, queriéndote que peques o que vayas en contra de la voluntad o de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, esta es una referencia al nuevo nacimiento mencionado en Ezequiel 36, donde el Señor promete que los va a lavar con agua limpia y les va a poner el Espíritu dentro de ellos. Y este es el que es nacido del Espíritu, porque es Espíritu es.
Ahora, Jesús continúa dando elementos bíblicos a Nicodemo para que pudiera comprender por medio de las escrituras lo que es nacer de nuevo. Por eso Jesús continúa diciendo en los versículos 7 y 8, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra clave aquí es el viento sopla, porque el viento es una referencia al Espíritu Santo. De hecho, la palabra viento en griego es pneuma y significa Espíritu Santo, aliento de vida, viento o espíritu. Y Jesús está utilizando la palabra pneuma para referirse al Espíritu Santo, porque por medio de él hay un nacimiento espiritual. Ahora, Jesús también dice que el viento sopla de donde quiere, lo cual quiere decir que el viento, que es el Espíritu Santo, tiene voluntad propia. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce como sopla hacia donde quiere. Ahora, otra realidad que no podemos negar es que el viento no es visible. Por eso Jesús también le dice a Nicodemo, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es como cuando nosotros aquí en Mexicali experimentamos los vientos de Santana, los cuales a veces llegan con fuerza, derriban espectaculares, techos se los llevan. De hecho, aunque ayer no fue considerado como un viento de Santana, pero mirando las noticias en la mañana, la bandera que estaba aquí en un bosque de la ciudad amaneció en unas casas, porque en la madrugada fue un viento tan fuerte que la desprendió. Esto habla de la fuerza que hay en el viento. Y así es el Espíritu Santo, porque se mueve con poder, pero lo hace como Él quiere. De hecho, los apóstoles y los reunidos en Pentecostés experimentaron un viento recio que soplaba cuando fueron llenos del Espíritu Santo, como el médico Lucas lo narra en Hechos 2:2, cuando dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí la manifestación del Espíritu Santo fue a través de un ruido como de un viento que soplaba, lo cual quiere decir que lo sintieron, pero no lo vieron. Y así es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora Jesús termina el versículo 8 diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿cuál era la referencia bíblica que los judíos tenían en relación al nacimiento por medio del Espíritu o del viento? La referencia también es en Ezequiel, cuando habla del valle de los huecos, de los huesos secos, en Ezequiel 37. Veamos esa escritura para que nos vaya quedando bien claro. Ezequiel 37. Dice aquí la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta escritura nos habla de un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, el cual viene de los cuatro vientos. Y esta es la referencia que Jesús hace o se refiere cuando dice el viento sopla de donde quiere. Ahora Nicodemo, como maestro de la ley, debería conocer esto, porque estaba en la palabra. Sin embargo, ¿cuál fue su respuesta? Regresemos a Juan, en el versículo 9, donde dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es claro que Nicodemo seguía sin comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso Jesús le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, aquí también es importante entender cuál era el verdadero motivo por el cual Nicodemo, como maestro de la ley, no estaba comprendiendo el nuevo nacimiento. Y esto es porque tenía, como los demás fariseos, ceguera espiritual, como el profeta Isaías lo menciona en Isaías 29, en los versículos 10 y 11, donde dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Lo cual quiere decir que Dios cerró el entendimiento y los ojos de los judíos como si los hubiera puesto a dormir. Por eso más adelante dice Isaías, en Isaías 56, en los versículos 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es claro que este era un juicio de parte de Dios contra los líderes espirituales. Ahora ciertamente aquí lo está diciendo al reino del sur, donde estaban las tribus de Judá y Benjamín, cuando ellos, porque ellos se habían apartado de los caminos de Dios. Por eso, desde que Dios envió al profeta Isaías, le dice en Isaías 9, Isaías 9, perdón, Isaías 6, versos 9 y 10. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y no haya para él sanidad. Esta es la verdadera condición espiritual de todos los líderes en Israel. Por eso cuando Jesús habló de lo que contamina al hombre, dice en Mateo 15, los versículos 11 en adelante, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Y Nicodemo, mis hermanos, como parte de los fariseos, así estaba. Porque era un ciego que guiaba a otros ciegos y por lo tanto no entendía las cosas espirituales como pasa con todos aquellos que no han sido nacidos de nuevo. Porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente, como Pablo lo afirma en Corintios capítulo 2 versos 11 al 14, donde dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo cual quiere decir que si el Espíritu Santo no está dentro de una persona para guiarlo y enseñarlo, estará como Nicodemo, es decir, sin entender las cosas espirituales, como lo es el nuevo nacimiento. Y bajo este contexto, Jesús continúa diciéndole a Nicodemo en el versículo 11, de cierto te digo, nuevamente afirmación, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús aquí afirma que lo que él sabía era lo que estaba transmitiendo. Por eso dice, lo que sabemos, hablamos, pero también dice, lo que hemos visto, testificamos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había visto y estaba testificando? Esto es que todos conocieran al Padre. Como el apóstol Juan lo menciona en el contexto en Juan 1:18, cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como Él nos ha revelado a Dios. Es claro que el propósito de Jesús era que los judíos conocieran al Padre, porque nadie le había visto como Él. Por eso es que les testificaba. Pero el problema era que no estaban aceptando ni recibiendo el testimonio que Jesús le daba, y esto es porque tenían ceguera espiritual. Por eso también Nicodemo le dice, o más bien, por eso también Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto nos habla de la limitación que tenía Nicodemo para entender lo espiritual, como es el nuevo nacimiento que Jesús le está mencionando en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 8. Es como cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Esto nos habla de una incapacidad en el ser humano para entender las cosas espirituales. Y así estaba Nicodemo, porque no entendía lo que Jesús le estaba diciendo en relación al nuevo nacimiento, el cual es espiritual y no carnal, pero también era un nacimiento que Dios ya había establecido por medio de Ezequiel como 600 años antes atrás, cuando las tribus de Judá y Benjamín estaban en cautiverio de los babilonios. Entonces, mis hermanos, como conclusión, contestemos ahora la pregunta: ¿qué es nacer de nuevo? Y la respuesta la encontramos claramente en el versículo 5, cuando Jesús describe
que el nuevo nacimiento es a través del agua y del Espíritu, lo cual es una referencia a la obra del Espíritu Santo en el ser humano, porque viene de parte de Dios a limpiarnos de toda maldad para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, pero también viene a ayudarnos para entender las cosas espirituales, las cuales antes no entendíamos porque estábamos muertos espiritualmente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ahora sí podemos ser obedientes a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, porque nos hace ahora verlos, entenderlos y obedecerlos. Sin embargo, algo que es importante aclarar es que la obra del nuevo nacimiento nunca fue y nunca ha sido por medio de una decisión humana, porque es algo que Dios nos da por su pura misericordia, como el apóstol Pablo lo aclara en Romanos 9:16, cuando dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por lo tanto, si tú y yo somos nacidos de nuevo, es por la pura misericordia de Dios para que podamos reconocer a Jesús como Dios, como creador de todo y como nuestro Señor y Salvador, porque Jesús fue el que dio el pago en la cruz de todos nuestros pecados para que el Padre pudiera hacer la obra del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo para limpiarnos de toda inmundicia y de igual forma para que andemos en vida nueva, siendo obedientes a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Y cuando Jesús regrese o vayamos a su presencia, podamos entrar en el reino de Dios que Él nos ha prometido. Amén. Bueno, pues oremos. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual viene de parte tuya, Señor. Viene a limpiarnos, a purificarnos, a mostrarnos lo vil que somos ante tu presencia, pero también viene a ayudarnos para salir de esa condición, para que confesemos nuestros pecados, para que reconozcamos que te necesitamos, para que reconozcamos que tenemos una lucha con nuestra carne, la cual no quiere glorificarte. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento que tú nos has dado para poder leer tu palabra y entenderla, pero también con la ayuda del Espíritu Santo poder ponerla en práctica. Y eso es algo bien importante, porque de nada sirve ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Que este nacer de nuevo que has hecho en nosotros sea para que te glorifiquemos, sea para que reconozcamos que tú eres nuestro Señor y Salvador, sea para que podamos compartir con otros estas verdades que ahora entendemos, para que de igual forma tú hagas la obra por tu misericordia en aquellos que no te conocen o en aquellos que te siguen negando con su forma de vivir. Ten misericordia, Señor, de ellos, así como tú la tuviste con nosotros. Permite, Señor, que un día podamos estar en una reunión de la iglesia con nuestros seres amados a un lado, con ese proceso en su corazón de querer alabarte, de querer glorificarte, de querer estar en cada reunión para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, ponemos a nuestros familiares en tus manos. Ponemos a aquellos que no te conocen o que te siguen negando, Señor. Ten misericordia de ellos para que puedan nacer de nuevo y salgan de muerte a vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.